Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Excel de fórmulas y funciones, donde vamos a conocer ahora una función que se llama moneda. De hecho, muy poca gente lo conoce, muy poca gente ha visto que lo utilice, pero esta función moneda nos puede ayudar y ahorita vamos a ver de qué manera. Aquí tenemos diferentes ejemplos para poderlo convertir a este tipo de moneda, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer un ejemplo para convertir todo esto con la función moneda. Vamos a ver cómo sería. Vamos a poner igual. Después viene la función moneda, así tal cual. Vamos a dar con el tabulador. ¿Y qué celda es la que quiero validar? Quiero validar esta celda. Cerramos paréntesis o simplemente damos enter. Y vemos que nos marca error. ¿Por qué? Porque no puedo convertir este texto en un valor de formato moneda. ¿De acuerdo? Pero si copio este formato acá abajo, ahora sí me lo muestra con un formato moneda. Incluso, si nos metemos aquí, aquí me dice la moneda y si pongo una coma me dice cuántos decimales quiero colocar. Puedo poner 1, vamos a ver cómo queda, así. 2, que como es como viene originalmente. Incluso puedo poner 3, ¿se fijan cómo va ampliando? Y ahí como puedo especificar la cantidad de decimales. Y como lo hice en un inicio, cuando lo copié, si no coloco nada, simplemente me lo traspasa exactamente igual con 2 decimales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a verlo con la fecha. Perdón, ahí está. Ya copié y pegué. Y recuerden que cuando lo ponemos como fecha, nos traspasa o nos lo pone según el formato de la fecha, porque recuerden que es un número secuencial. El número secuencial de ese día que yo escogí es el 44.075. Convertido a moneda es esta cantidad. Por eso cuando ya lo regresamos a fecha, para nosotros la fecha es el 1 de septiembre del 2020, pero para Excel es un número consecutivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa con lo que es la operación. En este caso puse una suma, 10 más 10. Vamos a ver qué es lo que hace. Y exactamente lo mismo. Me pone la función moneda. Obviamente no trae decimales, pero puedo ponerle que me incluya 2 decimales y me lo va a poner con un punto 00. Ahora vamos a ver con una fórmula. La fórmula es lo mismo. Una suma, 10 más 10, y el resultado es exactamente lo mismo. Me lo coloca así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría para ver lo que sucedería si lo hacemos como normalmente lo hacemos o se utiliza normalmente? Tenemos aquí nuestro texto y queremos cambiarle a todos estos campos el tipo moneda. Vamos a ver qué es lo que hace. Y todo nos lo pone exactamente igual. La única diferencia es el texto. El texto me lo ignora. Aquí sigue diciendo que es moneda, pero no me pone un error de valor. Simplemente me lo traspasa exactamente igual porque es texto, no lo puede convertir a moneda. Pero los demás me hace exactamente lo mismo. Por lo que podríamos utilizar esta función para convertirlos y en dado caso que exista algún valor, nos va a marcar este error. Perdón, un valor de texto nos va a marcar este error de valor. ¿De acuerdo? En cambio, si lo hacemos manualmente como ahorita lo hice, simplemente lo va a respetar, pero el campo va a seguir siendo moneda. Muy bien. Quería que conocieran esta función que existe en Excel, nos puede servir y ahí está disponible para que ustedes la comiencen a utilizar. Muy bien, espero les haya gustado el video. Si fue así, por favor denle me gusta y nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien, hasta luego.